Administra tu Hogar presenta Las Goteras de tu Hogar, producido por Jacqueline de los Ríos de Urban, un espacio para compartir e interactuar conectados con desarrollo personal, bienestar, calidad de vida, familia y hogar, en compañía de Jackie Urban. Hola, ¿qué tal? Aquí Jackie Urban, como cada semana en este compartir, en esta conexión, conversando estos temas que nos tocan vivir, sea a nivel personal, familiar, en nuestro trabajo. Y lo importante es esa recomendación, que parte de una reflexión para salir adelante. Y hoy quise precisamente compartir con ustedes cómo actuar ante las adversidades de la vida. Pero a mí me gusta siempre dar el concepto, porque me he encontrado cuando he trabajado con mis clientes que lo que yo digo, de repente me dicen, pero ¿y eso es así? Yo siempre pensaba que era de otra forma. Y es que la adversidad, tenemos que tener claro, es algo que el ser humano lo ve como un enemigo, como que es algo que eso no nos ayuda, que fue hasta incluso dicen una maldición. Pero desde el punto de vista conceptual es una situación que no esperábamos a lo que son nuestras expectativas, que es contraria a la realidad que nosotros pretendíamos vivir. Entonces la podemos bautizar con distintos nombres, con mala suerte, con es que tengo una desdicha, es que porque me tuvo que pasar a mí. Incluso hay personas que maldicen, maldita sea, porque a mi vecino no le pasa y me tuvo que pasar a mí. O es una situación con determinadas características en salud, en el puesto de trabajo. Pero en esencia, ¿qué lo engloba? Es como una tragedia, es una desgracia en donde cae la persona. Y siente que el mundo se le viene encima, que le bajan la luz, que todo queda en tinieblas. Y decimos, ¿conocemos esa palabrita? Por supuesto que sí. Ninguno de nosotros, yo me incluyo, hemos tenido de repente una vida fácil. Podemos nombrarla que ha sido por motivo de una infelicidad, ha sido por motivo de alguna fatalidad, personas que han tenido en sus familias la cercanía de la muerte, la cercanía de una pérdida de empleo, la cercanía de una enfermedad terminal, un desastre natural, un accidente de tránsito, alguna dificultad, una discapacidad, una distorsión en el ritmo de la vida, una disfuncionalidad en el ambiente donde han crecido en su casa. O a veces hay personas que dicen, hombre, es que yo nací torcido con mala suerte. Pero entonces, si eso es lo que definimos como adversidad, hablemos qué tendría que suceder si nos miráramos en un espejo y no reflejáramos eso, sino que nos viéramos con un rostro que nos sintiéramos bien. Podríamos decir, bueno, el antónimo, el opuesto, adversidad, podríamos hablar que es la buena suerte, como la llaman en el argot coloquial, la felicidad, el bienestar, la abundancia, hasta los golpes de fortuna porque inesperado, como lo vemos a esas personas que de repente ganan en un concurso una cuantiosa cifra de dinero y dice, me salpicó la suerte. Y entonces ya toda adversidad pasó a segundo plano. Pero ¿saben qué les quiero decir? No siempre lo material es lo que representa la antítesis de la adversidad. Conocemos personas de abultadas chequeras y sin embargo no son felices. Sin embargo se sienten carentes. Es importante que nosotros definamos esto para entonces luego ver qué podemos hacer, cómo vamos a actuar si se nos presentan adversidades en nuestra vida. Quizás yo podría mencionar algunos ejemplos como lo puede ser una tragedia, y eso entra en la categoría de una adversidad, pero también hay para personas que son más sensibles el hecho de un conflicto, de no haber sabido llevar bien una relación afectiva, una relación laboral, o a lo mejor tenían una expectativa, un sueño de ojos despiertos, que a lo mejor el chiquillo se había preparado en el examen para ingresar en una universidad o porque lo iban a cambiar de escuela y sentía que iba a la mejor escuela porque estaban todos sus amigos de la barriada y no lo logra. Se le viene el mundo encima. Y esa definición de se le viene el mundo encima
es lo que para muchos es adversidad, pero habrá para otros que dirán, bueno, pero si no entraste en la escuela A, pues tienes la B y la C que también son muy buenas. Si no quedaste en el equipo de fútbol, también puedes entrar en otro grupo. Pero la esencia está en cómo enfoquemos nosotros esa adversidad. Cómo es nuestra percepción. Porque a lo mejor lo que está haciendo para nosotros adverso es que no estamos resolviendo nuestra vida desde nuestra comodidad como nosotros queremos. A lo mejor la adversidad es porque no tenemos el dinero. Y les digo una cosa, a mí me tocó en una oportunidad de mi vida profesional trabajar con una criatura. Y digo una criatura porque eran 14 años, viviendo en una zona bien sensible donde lo involucraron en el territorio de las drogas. Y ese chiquillo, con 14 años, en las ventas y todo, manejaba miles de dinero mensualmente. Tenía su noviecita, se compraba zapatillas de marca, compraba suéter, polo. Tenía, bueno, un salario, diría yo, de un profesional destacado. Y cuando a él lo sorprendieron y se lo llevaron para ser juzgado por ser un menor, todo el protocolo que ya yo ni me acuerdo porque fue tiempo atrás, pero se me vino en este momento el traerlo a colación. Ese chiquillo decía que la vida para él había sido maldita. Y le decíamos, ¿pero por qué? Me decía, porque ya yo no puedo estar a la altura de los amigos con los que yo me relaciono. Él venía de un hogar humilde, él venía de una zona sensible, pero teniendo dinero, entre chiquillos, fue haciendo un grupo que a lo mejor no era el que encajaba socialmente. Pero él logró, con un dinero mal habido, producto de la inconsciencia, de la inmadurez, de lo que haya querido ser que no voy a juzgar, llegó a eso y supo lo que era tener una ventana de poder ser aceptado en un ambiente. Y entró porque supuestamente estaba en otra agrupación, donde habían otros chiquillos de un nivel socioeconómico más alto, pero ahí estaba. Entonces cuando uno oye todas estas historias, uno dice, algo tiene que estar pasando. Y yo pregunto, ¿y dónde está el problema? Y es que el problema en chiquillos, el problema en grandes, viene lamentablemente, y digo lamentablemente entre comillas, por la forma como fue criado en su hogar, por la información que recibió de su familia. Y también ocurre que aún recibiendo la información de la familia, este chiquillo queda con un mal vivir, porque es la influencia externa. Entonces eso nos tiene que llevar a nosotros como padres a verificar qué estamos haciendo, qué tan presente estamos siendo en nuestra casa, qué tantos lineamientos claros, qué tantas experiencias de vida compartidas hemos dado para que no se vayan a descarrilar, sino llevarlos por los rieles de la vida que deben ser los saludables, que deben ser los que convienen. Entonces, ¿hay algo que podamos hacer? Por supuesto que sí, pero vamos a hacer un primer momento de esta pausa musical y regresamos aquí con más, hablando de cómo actuar ante la adversidad, cómo vamos a hacer para llevar una vida diferente, qué recomendaciones les puedo dar con la mayor humildad, y ahí continuamos. Si te gusta este episodio, recuerda darle like y compartirnos tus comentarios. Suscríbete para que no te pierdas ninguno y te lleguen los recorderis de cada estreno.
Regresamos a nuestro segmento de recomendaciones, qué vamos a hacer con todo esto y ¿hay algo que podamos hacer? Claro que sí. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es pensar en nosotros. Y ojo, eso no es egoísmo. Una vez hablando yo en una sesión con un piloto me decía, uno en la vida tiene que dejar de ser egoísta, pero pensar en uno. Yo le decía, ¿cómo es eso? Suena como a dicotomía. No, me decía él, porque cuando uno va de pasajero y hay una situación dentro de un avión y se activan las mascaritas de oxígeno, lo primero que dice la tripulación es, colóquese la máscara de oxígeno y una vez que esté bien sujetada correctamente como las instrucciones, puede proceder a ayudar al pasajero que tenga a su lado, a orientar o a lo que sea necesario. Pero si tú no te pones tu máscara de oxígeno, tú no vas a poder ayudar al otro porque te vas a quedar allí. Entonces uno tiene que actuar primero en uno, cuidarse para poder cuidar al otro. Y no es egoísmo y a veces no lo hacemos. Entonces tenemos que saber que nuestro cuerpo, que nuestras emociones, todo eso es un todo, somos un ser humano. Pareciera que no nos recordamos de eso. Entonces nos maltratamos, no desayunamos, no dormimos bien, nos metemos medicinas para la ansiedad, generamos efectos secundarios, caemos en una depresión, no digerimos, mil cosas. Hay que prestar atención a nuestro organismo ante una adversidad. Saber que es un momento fuerte, que no es agradable, pero lo podemos superar con ayuda de nuestra fe y la confianza y el camino que tracemos y salimos adelante. Así de sencillo. Lo segundo es que comencemos a dar pasos que son importantes. Yo diría que esos pasos los podríamos hablar como unos peldaños, por mirarlo así. ¿Qué tenemos que trabajar? Tenemos que empezar a manejar ciertas palabritas o elementos que son importantes. Es tener la confianza que tú vas a poner todo de ti para caminar en función de esa solución. Lo segundo es armarte de fuerza, de fortaleza, de confianza en tu capacidad y decir, ahí vamos, mi meta está allá. Yo no voy a estar ahorita protestando donde estoy. Yo sé que tengo que llegar allá. Lo que necesito es qué puente voy a usar y cómo lo voy a atravesar. Y algo que es, pero diría yo, comodín maravilloso, es el optimismo. Cuando tú tienes una mente resiliente, tienes la capacidad de levantarte de la caída y seguir adelante. Entonces allí sí vas a poder superar la adversidad. Pero ¿eso dónde lo podemos lograr? ¿En dónde se compra? Eso está clarísimo, es en la actitud que tú asumas. Y es como tú lo tienes que manejar. ¿Qué buscan? Hoy por hoy hablemos en el ámbito laboral. ¿Qué buscan las empresas de la actualidad? Lo que buscan son personas que tengan, más que tener un conocimiento técnico, es tener una habilidad en sus capacidades emocionales, actitudinales, cómo enfocan la vida, cómo conciben los problemas para llevarlos a solución, cómo ven los desafíos, con temor o son arriesgados. Ahí es donde está también la innovación, la vanguardia, la competitividad, porque son muchas cosas que tú tienes que saber, que hay que aprender, tienes que tener la capacidad de detectar problemas, dónde está la adversidad para poder resolverlos y salir adelante, y desarrollar tus competencias emocionales, lo que llaman habilidades blandas, que no me sirve de nada que tú sepas manejar muy bien la computadora si cuando se va la luz tú formas una gritería, te desmayas y no haces nada, por poner un ejemplo exagerado. Entonces lo principal es que tú quieras hacer algo con tu vida, que tú sepas que estás en una adversidad y no te vas a echar a morir. Lo segundo es que tú sepas descubrir tu propia ruta para que tú puedas salir de ese momento aciago, oscuro en el que estás viviendo. Y lo tercero es que en tu línea, en tu recorrido, lo que hagas te produzca un resultado. Si eso lo logras, tú vas a estar en el camino que debe ser. Pero ¿qué pasa? Impulsar ese cambio, buscar esa solución, tiene un costo, mis queridas y queridos amigos. Hay que aplicar muchos criterios para yo poder superar esa adversidad, para poder fortalecer la resiliencia. Porque si yo veo mi situación desde mi hemisferio convergente, que es el lado izquierdo del cerebro, yo voy a meterle mente a la cosa, voy a buscar la conciencia, la lógica, voy a centrarme en el hecho, qué fue lo que pasó en la enfermedad, en el robo, en el duelo, en la pérdida del empleo, en la deuda,
en un choque, un accidente, qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar. Y yo ahí voy a tener que entonces evaluar desde mi lógica qué me ha afectado, a qué costo me ha tocado vivir esto, porque puede haber un costo emocional, pero también un costo físico. Es un accidente, un choque simplemente, un robo de un vehículo, no lo tenías asegurado y es un desembolso de dinero que se te fue al caño. Entonces, el tiempo que tú has determinado, porque de repente apareció una enfermedad que no es corto plazo, tú no la tenías en el radar, te llevó 2 años un tratamiento, es un consumo de tiempo también. Pero, ojo, cuando a nosotros nos toca activar nuestra actitud, activar nuestra emoción, estamos activando nuestro hemisferio divergente, que es el lado derecho. Y ahí es donde están todas nuestras potencialidades para poder desarrollarlo. Entonces nos va a tocar a nosotros saber cómo estamos con esas habilidades emocionales. Hay que saber dónde pudieran estar obstáculos para nosotros tratar ante esa dificultad de buscar lo que edifica, de acercarnos a una solución, de estudiar opciones de camino y lograr transformar eso en un resultado. Pero hay que saber que puede que tengamos creencias, hay que saber que a lo mejor no nos hemos dado cuenta de eso, que nos va a tocar trabajar otras cosas. Y sí, todos decimos la vida es bella, todos queremos que la vida sea bella, pero para muchos no lo es. Para muchos es, pero es el amargo de cualquier cosa que no nos agrada. Entonces, yo diría que, resumiendo en estas recomendaciones que hoy he hecho en este compartir un tanto reflexivo, acuérdate siempre de que lo que nos toque vivir, toca tener apertura de acogerlo. Lo que nos toque vivir nos tiene que llevar a ser conscientes de cómo estamos accionando desde nuestras actitudes, y de lo que nos toque vivir nos va a tocar actuar y no quedarnos paralizados, ¿ok? Porque ahí eso sí podría llevarnos a quedarnos tildeados y que no lleguemos a un resultado y que nos desgaste. ¿A qué nos tiene que llevar eso? A desarrollar nuestro plan de acción. ¿Qué vamos a hacer ante este momento adverso? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es decir, ¿cuál es el camino que vamos a tomar? ¿De qué forma vamos a proceder? ¿Cuándo vamos a comenzar? Eso nos tiene que llevar a nosotros a ponernos fecha en el calendario. Es ya, es hoy. No postergues, te va a hacer más daño. ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Con qué recursos vamos a contar? Y el recurso no solo es dinero, es recurso material, apoyo familiar, emocional, social, afectivo, laboral, financiero, estructural, todo lo que podamos tomar en cuenta. ¿Por qué queremos emprender este plan de acción? Obviamente para resolver esa situación. Estemos claros. ¿Y para qué? Ahí es la palabra poderosa. ¿Para qué? Porque allí se oculta la verdadera esencia del aprendizaje que nos va a dejar. Y el aprendizaje es que si la vida nos ha puesto tremendo reto de asumir, es porque a lo mejor te toca trabajar y fortalecer tu interioridad, tu capacidad de resiliencia de salir adelante, de levantarte de una caída sumamente dura. Entonces, ¿qué quiero yo dejarles en el día de hoy como camino? Que ustedes se pongan la mano en el corazón, que se hagan un checklist si realmente ante un evento están respondiendo con resiliencia o no. ¿Y qué es resiliencia? Van a decir. Si les he dicho levantarnos de la caída y seguir adelante, si es de la plantita que se ha muerto y ha resucitado otra vez porque le pusiste agüita por ser exagerada, es levantarnos, es elevar nuestra barbilla y decir la vida sigue. Entonces, primero tenemos que trabajar nuestra autoestima, amarnos, valorarnos. No es que esto nos pasó porque Dios no nos quiere, porque somos feas, porque somos gordos, porque somos flacos, porque somos blanco o negro. No, pasó, pero no te afectes ni te hagas daño. Tienes que tratar esa apertura en tu actitud de asumir una realidad de la mejor forma positiva en que se pueda. Pero hay que darte cuenta, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Cómo está tu radio encendido todo el día y la noche? ¿Cómo estás tú accionando con tu optimismo? ¿Estás siendo constante, perseverante en lo que tienes que hacer para lograr un cambio? ¿Te has dado cuenta de eso, que a lo mejor no lo estás haciendo? ¿Qué tan flexible eres?
¿Qué tan abierto está siendo? La otra pregunta es, ¿y qué tan tolerante a esa incertidumbre y a esa frustración? Porque son dos cosas que te deja cuando aparece una adversidad. La incertidumbre que no sabes lo que va a pasar y la frustración del por qué me pasa a mí. ¿Por qué no le pasó al vecino? ¿Por qué no le pasó a la otra que no lo hace bien? Entonces, hay que saber que nos toca primero centrarnos papel y lápiz y analizar la situación. Punto número 1. Segundo es activar el optimismo. Tercero es reconoce que aunque hay una dificultad, eso no te determina a ti. No es que toda tu vida va a ser una dificultad, ni que tú eres un ser humano que atraes la dificultad. Pasó porque pasó, pero el problema no eres tú. El problema es la situación que tocó y ya. Entonces, tienes que, en ese momento que te sientas con tu papel y tu lápiz, tener también esa visión positiva, esperanzadora de que tiene que haber un camino. Mi mamá siempre decía, todo en la vida tiene solución menos la muerte. Entonces, vayan caminando y viendo a ver cómo van a resolver. Porque era la forma de saber que toca revisar nuestra fortaleza interior y que toca fortalecer, recontrapotencializar la confianza en nosotros de que sí vamos a poder. Pero nos toca ver la adversidad desde distintos ángulos. Hay una técnica llamada los 6 sombreros que yo aplico en los seminarios de liderazgo, donde son el ver desde distintas ópticas el problema, porque ahí surge mucha tormenta de ideas que nos va a ayudar. A veces lo hacemos en trabajo en equipo, 6 personas, se pone cada uno un sombrero, el que es positivo, el que es muy centrado, el que es optimista, el que es sentimental, el que es nefasto, pero a veces te toca ponerte tú los 6 sombreros tú solo. Yo lo hago muy comúnmente. Cuando tengo que tomar decisiones me pongo todos los 6 sombreros y empiezo a evaluar desde todos los ángulos cómo puedo manejar una situación. Es todo cuestión de que tú lo pongas en la mesa, verlo con distintos ángulos. Cuando tú haces eso, cuando sientes que tienes personas que te quieren y te apoyan, cuando tú logras ser escuchado por alguien, por la persona a quien le tienes confianza, donde puedes tú drenar tus emociones, yo recomiendo que tengan una libreta, que escriban o que agarren su celular y graben, después borren, pero que traten de soltar todo aquello que los tiene afligidos. Vas a dejar más espacio para llenarte de lo que realmente te va a llevar a la solución. Y eso, por último, tiene que ser el desarrollo de tu aspecto interior y no dejar que otro te vaya a resolver tu vida, porque eso te pertenece a ti. Entonces tú te tienes que centrar, esto está pasando, pero puede tener una solución. Y empezar a darle ese verdadero sentido, la dimensión espiritual de lo que te esté tocando pasar. Si tú te cierras y no hay esa aceptación, si tú no tratas de tomar las cosas con filosofía, te quedas tildeado en lugar de actuar, te vas a hacer daño, te puedes enfermar, porque no hay vida perfecta, mis amigos. La vida siempre va a estar como si fuera una montaña rusa. Unas veces subes, otras veces bajas. Lo importante es que tengas esa fortaleza y esa resiliencia y ser bien abierto a comprender que toda adversidad puede aparecer en cualquier momento y es para todos por igual. Que el otro que está a mi lado me lo va a resolver, mentiras, me va a tocar a mí. Entonces es tiempo que comencemos desde ya, manos a la obra, a saber que la vida es hermosa, que sí tenemos posibilidades de salir adelante, que quienes profesamos la fe sabemos que vamos a tener a Dios, que es nuestra compañía, y seguir adelante. Es parte de lo que nos está tocando en el buen vivir y en el aprender. Así que les espero en mi siguiente contacto para compartir nuevas oportunidades de cambio, nuevas experiencias, este canal de transformación personal y familiar que nos lleve a ser personas de bien. Así que disfruten su día al máximo. Reciban mi abrazo grande y hasta un próximo compartir. Los quiero un montón. Bye bye. Administra tu Hogar presentó Las Goteras de tu Hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urbank. Te esperamos en el estreno de nuestro siguiente episodio el próximo miércoles 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete a nuestro canal YouTube Las Goteras de tu Hogar y síguenos en nuestras redes sociales como Administra tu Hogar.